Bueno, bienvenidos al canal de Quinergia Studios. La idea de este canal es darle las herramientas necesarias como estudiante avanzado de la carrera de Kinesiología y Fisioterapia hacia otros estudiantes que estén cursándola y que les haya atraído y apasionado estudiar toda esta carrera. Y bueno, sin más que decir, vamos a la intro y comencemos. Bueno, vamos a empezar a ver conceptos generales para introducirnos en la kinesiología propiamente dicha. Si empezamos desde cero, vamos a preguntarnos a nosotros mismos qué es la kinesiología. Bueno, su significado proviene del griego kinesio o kinesis de un lado y logía del otro. Logía es estudio y kinesis movimiento. Entonces, si lo reacomodamos, podemos hacer una definición que es la ciencia que estudia el movimiento, en este caso el movimiento humano, del cuerpo humano. Vamos a estudiar toda la actividad muscular que se esté produciendo en ese cuerpo humano y también va a estar asociado la salud que tenga ese paciente, esa persona. Si nos remontamos un poco en lo que es la historia de la kinesiología, vamos a encontrar que todo empezó en el año 1813 en Suecia, en la que un médico importante en esa época llamado Per Henrik Link, que es este de la primera imagen que podemos ver acá, fue el que fundó una asociación, un instituto llamado Royal Central Institute of Gymnastics, que si lo traducimos al español es Instituto de Gimnasia Central. Ese instituto fue la primera escuela en la que surgió la fisioterapia a nivel mundial, en la que se empezaron a formar muchos médicos que salían con todas esas habilidades de fisioterapia. Después, si vamos al año 1887, ya Suecia fue como ya en forma oficial el primer país a nivel mundial en la que estaban preparando a fisioterapeutas, pero ya era oficial. Después vamos a... remontamos al año 1854, en el que ya entró otra persona importante en lo que es la historia de la kinesiología, que era Carl August Georgi, que es este que vemos acá en la segunda imagen de blanco y negro, que también fue profesor en el Instituto de Royal Central, pero ya él acuñó la palabra en sí, el término kinesiología. Él fue el que lo acuñó, el que le dio vida a la palabra, que en una traducción, como dijimos que significaba movimiento, en griego es kinesio, y bueno, en ese entonces en forma sueca es esta palabra que tiene una pronunciación difícil, pero todo en sí significa que es una ciencia que estudia el movimiento. Después, si seguimos en la línea temporal, vamos al año 1886, en el que entró otro médico importante, gimnasta, ya podemos decir que eran todos fisioterapeutas, todas estas personas, llamado Niels Posse, que introdujo ya el término kinesiología, pero ya lo llevó de Suecia, lo llevó a Estados Unidos. Él se graduó también de la escuela del Royal Central, pero después fue a Estados Unidos y ahí fundó su propio gimnasio en Boston. O sea, acuñó y llevó todo lo que aprendió en Suecia, lo llevó a Estados Unidos. Después, en el año 1894 a 1895, esta misma persona, Posse, sacó muchos libros, entre ellos uno que tenía la misma palabra de kinesiología titulada. Son datos extra, digamos, no tampoco quiero que se los aprendan, pero bueno, es como que es importante, ¿viste?, tener una noción de cómo empezó todo. Esta imagen que vemos acá, la segunda,
pueden ver, apreciar cómo era ese instituto de Royal Central en Suecia, cómo están ahí tenían todos los equipamientos, estaban bien preparados. Bueno, en 1967 se inauguró el primer centro kinesiológico en la Universidad de Waterloo, en Canadá. Acá podemos apreciar cómo se vería una vista externa de la universidad en sí. Bueno, ¿qué objetivos tiene la kinesiología? Son mantener las habilidades funcionales del paciente, tanto motoras, la fuerza que tenga la persona, mejorar su equilibrio. Allá vamos a ver que hay enfermedades más que todo neurológicas que van a afectar mucho a lo que es el ámbito del equilibrio. También promover a que no pierdan su aspecto socioafectivo, más que todo en niños, en los jóvenes. Bueno, mediante una serie de técnicas y terapias, conjunto de terapias, vamos a ayudarles a que todas esas habilidades vuelvan a funcionar, vuelvan a ser normales, para mejorar su propia calidad de vida, por supuesto. Ese es el objetivo que tenemos nosotros. ¿Y qué hace un kinesiólogo? El kinesiólogo, como ya dijimos, mediante diversas técnicas y terapias, vamos a rehabilitar al paciente, que va a venir obviamente con una prescripción médica de un médico. Y entre esas habilidades que tenemos que hacer y que vamos a realizar, vamos a tener como en primera instancia, en algo primario, ser educadores de la salud, porque si nosotros fomentamos y educamos, vamos a evitar ir a la parte secundaria, que sería la curación de estas patologías o enfermedades. Pues si ya hemos educado cómo evitarlas, no vamos a llegar nunca al secundario. Y el terciario, bueno, un tratamiento de recuperación de estas mismas en rehabilitación. O sea, después de ya cuando ya ha pasado mucho tiempo que la tiene la enfermedad, ya vamos a darle la rehabilitación. Entre las áreas más experimentadas que vamos a necesitar saber van a estar la kinesioterapia, que la podemos ver acá, en las que se van a encontrar la masoterapia, la movilización activa, pasiva, realizar ejercicios con o sin aparatos, todo eso va a meter la kinesioterapia. Pues la kinefilaxia, que es muy parecida, pero acá tenemos estiramientos que son más específicos, más analíticos. Vamos a tener hidroterapia en lo que es la kinefilaxia también, que es mediante el uso del agua fomentar y que nos ayude a poder rehabilitar a una persona. Y por último la fisioterapia, que ya sería todo lo que es con máquina. En este caso, en esta imagen, podemos apreciar que está usando la magnoterapia. Ya les voy a dar un pequeño pantallazo de qué es la magnoterapia. Hay otros, tenemos fototerapia, termoterapia, crioterapia, el uso de rayos infrarrojos, de ultrasonido, que es la ultrasonoterapia. Hay muchos tipos de terapias con máquinas. Todo eso incluye la fisioterapia. Bueno, ¿qué ramas vamos a tener en la kinesiología? Una vez que nosotros ya nos recibimos, vamos a poder elegir o no. Una vez que nos recibimos del pregrado, vamos a poder elegir en un posgrado si queremos especializarnos en un ámbito específico. Vamos a tener la neurokinesiología, como podemos ver acá. Estos son pacientes que han padecido enfermedad de Parkinson, entonces bueno, están ahí haciendo ejercicios para ver y mejorar su marcha, para mejorar su equilibrio, su postura. Acá también el equilibrio. Después vamos a tener, si queremos elegir, la kinesiología geriátrica, que vamos a tratar con adultos mayores, más de 65 años. La kinesiología pediátrica con los niños, para los que sean amantes de los niños y que les interese estar en ese ámbito. Este va a venir muy bien, este posgrado, porque encima viene muy relacionado con la kinesio respiratoria. Siempre lo que es infancia, niñez, va a estar muy relacionado a la kinesio respiratoria. Kinesiología en cuidados intensivos. Acá podemos ver una persona intubada que ha tenido un accidente,
y bueno, y necesita cuidados kinésicos también, porque la persona esa, imagínense, está postrada hace cuánto tiempo ahí, y se le pueden hacer lesiones como escaras, que se las conocen como lesiones de cúbito, o sea, porque está acostado mucho tiempo. Entonces nosotros como kinesiólogos lo vamos a mover, lo vamos a poner colocar en posiciones que afecten menos a su cuerpo por el tiempo que va a estar internado. Vamos a evitar que su cuerpo esté postrado. Y por último, para los amantes del deporte, bueno, la kinesiología deportológica, que allá ven que no es lo mismo que las anteriores, o sea, que allá vamos a trabajar con gente que de por sí tiene un gran estado físico, no va a ser lo mismo, no va a ser, no es lo mismo alguien en rehabilitación o alguien geronte de más de 65 años que trabajar con un atleta. Acá vamos a tener muchísimos ejercicios, acá podemos ver que está realizando estiramientos, ejercicios de contracciones isométricas acá en lo que es a nivel abdominal, masajes, ejercicio con pesas, con poleas, muchísimos tipos de ejercicios. Esto es para darles un pantallazo de que podemos estudiar nosotros una vez que terminamos el pregrado de la universidad. O sea, ya esto correría por nuestra cuenta si queremos especializarnos o no en uno de estos ámbitos. Bueno, así como vemos el término de kinesiología, de qué era la kinesiología, ahora vamos a ver qué es la fisioterapia, porque la carrera es el estudiante de kinesiología y fisioterapia. La fisioterapia viene del griego physis, que significa naturaleza, y terapeia, que significa tratamiento. Entonces podemos decir que es la ciencia de la salud, que mediante una terapia física, un tratamiento terapéutico, mediante técnicas, vamos a poder realizar una rehabilitación sin el uso de fármacos para poder diagnosticar, prevenir y tratar distintas sintomatologías que le produzcan al paciente dolencias, tanto agudas, momentáneas o crónicas, más de una semana o más de un mes. Las vamos a tratar mediante ejercicios que vamos a realizar y mediante agentes físicos en lo que es las máquinas que vamos a poder utilizar, que esos agentes físicos van a ser la electricidad, el ultrasonido con la ultrasonoterapia, el láser con la láserterapia, calor con la termoterapia, frío con la crioterapia, agua con la hidroterapia y distintas técnicas manuales con nuestras propias manos, así como estiramientos, tracciones y masajes, masoterapia. Todo esto va a ser el conjunto de la fisioterapia. Este símbolo que vemos acá es el símbolo de la misma fisioterapia. Vamos a dar también un pantallazo general del remontarnos en lo que es la historia de la fisioterapia. Estos personajes que seguro los conocen, Hipócrates y Galeno, fueron filósofos importantes griegos del año 460 a.C. Galeno fue un médico cirujano que se especializó mucho en los ámbitos de la anatomía, de la fisiología, de la neurología, entre otras ramas médicas. Bueno, estos dos señores, estas dos personas, fueron uno de los primeros que practicaron la terapia física, realizando distintas técnicas, masoterapia e incluso hidroterapia. Después vino el desarrollo de las máquinas como el gimnasticón, que es como las máquinas de los gimnasios, que fueron para tratar lo que es la gota. La gota es un tipo de enfermedad de artritis que afecta al pie, más que todo el dedo gordo, en el que se hace un acúmulo de una sustancia que se llama ácido úrico, en la que se cristaliza y provoca mucho dolor, mucho enrojecimiento e hinchazón. Y otras enfermedades similares, como lo eran en ese entonces los cálculos renales, que ya sabemos que son esas pequeñas piedritas que se hacen en los riñones que producen tanto dolor. Bueno, esta persona que ya la vimos en lo que era la historia de la kinesiología, que era Link, Per Henrik Link,
que fue como el padre de la kinesiología, de la fisioterapia. Fue el que había fundado el Royal Institute en Suecia. Bueno, él es importantísimo tanto en la ciencia de la kinesiología como en la ciencia de la fisioterapia. Siempre acuérdense que tanto la kinesiología como la fisioterapia van tomadas de la mano. La fisioterapia fue tan importante a nivel global que que requirió muchos avances. Requirió muchos avances rápidos en lo que es la ciencia médica. Entonces, estos avances fueron requeridos por cirujanos para tratar a niños con discapacidades, porque en esa época de fines del siglo XIX empezó una enfermedad muy virósica y contagiosa llamada poliomielitis, o la enfermedad del polio. Entonces, hubo un estallido y se tuvo que usar muchísimos fisioterapeutas en esa época. Entonces, bueno, fue importante avanzar en la ciencia misma. Bueno, acá podemos apreciar un tipo de máquinas de esas que en ese entonces se le llamaba el gimnasticón, que eran muy parecidas a las que se usan ahora en los gimnasios o en los centros kinésicos, que mediante un sistema de poleas nosotros realizamos movimientos y podemos hacerlos tanto con carga de peso o sin peso para poder maniobrar todo lo que son nuestras articulaciones. En este caso, esta persona estaba entrenando o realizando ejercicios para lo que eran sus brazos. Acá podemos apreciar también otros ejercicios para lo que eran sus brazos, para sus piernas, para cerrarlas y abrirlas, para trabajar lo que son los aductores y los abductores de cadera. Acá este chico estaba realizando mucho ejercicio en el complejo hombro, en lo que es deltoide, dorsal, trapecio. Acá podemos apreciar en lo que era complejo de piernas. Acá estaba en lo que sería como un prototipo de lo que iba a ser después una banca para abdominales. Son muy parecidas a las máquinas que hoy en día se ven en el gimnasio, pero imagínense en esa época. O sea, fue un tremendo avance. Bueno, acá les iba a explicar un poco lo que es la poliomielitis, porque les había comentado de que fue necesario que la fisioterapia aumentara en lo que era el avance respecto a la ciencia médica para que aumentara, tuviéramos mejores tipos de tratamiento, mejor maquinaria, estuviéramos más preparados, porque fue el estallido en esa época de la polio. La polio es una enfermedad virósica, otros nombres se les dice, bueno, poliomielitis o parálisis infantil, pues se da más que todo en niños. Es una enfermedad virósica infecciosa que afecta a nuestro sistema nervioso. Se da, bueno, en los niños de la edad de 4 a 15 años. Se suele transmitir de una persona a otra persona, es directa a través de secreciones respiratorias. Y tiene dos tipos, tanto una aguda como una aguda que va a atacar a lo que son las motoneuronas, que son las que inervan a nuestros músculos cuando veamos neuroanatomía. Bueno, va a afectar a lo que son las neuronas motoras y lleva a una parálisis. Parálisis y una atrofia muscular, o sea, no se va a poder mover la persona en el miembro afectado, y una cierta deformidad de lo que sería sus miembros. Y si es una afección crónica o permanente, puede llevarlo a una afección que lo lleve a la parálisis de los centros respiratorios, porque ya vamos a ver en neurología que los centros respiratorios se encuentran en una parte del encéfalo, del tronco encefálico más bien, que se llama bulbo, y ahí se encuentra nuestro centro respiratorio. Entonces, si está afectado esa parte, se va a afectar nuestra mecánica respiratoria y no vamos a poder ventilar ni respirar bien. Por lo que se nos va a paralizar el diafragma, que es nuestro músculo respiratorio, es nuestro músculo principal respiratorio, y va a llevarnos a la muerte. Es una enfermedad fea, pero
se puede combatir con vacuna. O sea, ya en esa época fue fea, pues no existía la vacuna, pero una vez que se encontró, se terminó todo. Hoy en día no hay tantos casos de poliomielitis y si es que los hay tratamiento. Podemos ver distintas imágenes de chicos que están, bueno, en la parte de rehabilitación y bueno, acá por ejemplo tenemos una, no sé si es una enfermera o si es una fisioterapeuta que está tratando a los niños con esta discapacidad de poliomielitis, la enfermedad. Acá también podemos apreciar que le está haciendo movilizaciones pasivas para que esos músculos no queden atrofiados, que esas articulaciones sigan intactas. Acá trabajando un poco la marcha, aunque ya va a necesitar después de ortopedia para poder caminar mejor. Bueno, acá quise mostrarles un poco cómo son los tipos de afecciones de la poliomielitis. Está la que era la menos dañina, por así decirlo, que era la que afectaba a la motoneurona, que es la que nos inerva todos los músculos a nivel espinal. Entonces afecta a nivel espinal la parte motora y bueno, no vamos a poder dar la acción de mover un músculo, de accionar, de contraer un músculo. Y después estaba la que es más fea, que es la que dije que afectaba lo que era la parte vulvar. Esto es el cerebelo, médula, puente. Bueno, la parte vulvar digamos que está por acá. Y que dije que estaba ahí el centro respiratorio, en el que va a afectar entonces todos los músculos de la respiración, tanto el diafragma como los músculos de la faringe, los músculos bucales, produciendo así una tríada que vamos a verla después en neurología, que se le llama la tríada, la triple D, que produce disfagia, que es dificultad de deglutir, de tragar, disartria, dificultad de articular la forma de la palabra, y disnea, porque va a afectar al diafragma, o sea, va a afectar a los músculos respiratorios. Este tipo de poliomielitis, la mayoría de los casos lleva a la muerte. Esta que afecta nada más a las motoneuronas y es más fácil de tratar. Bueno, remontándonos, siguiendo en lo que es la historia de la fisioterapia, durante la Primera Guerra Mundial fue muy importante, reclutaban a mujeres que empezaron a trabajar para rehabilitar a soldados heridos del campo de batalla. Después, más tarde, en los años 50, los fisioterapeutas empezaron ya a moverse más allá de los hospitales, llevando su práctica y su conocimiento a clínicas ortopédicas, escuelas públicas, universidades, lugares con adultos mayores de 65, o sea, geriátricos, centros de habilitación, centros médicos. Luego, en 1974, se formó la Asociación de Terapia Física Americana, el APTA, para aquellos fisioterapeutas que se quisieran especializar en la parte de órtesis, de ortopedia, órtesis y prótesis. Y para terminar lo que es la historia de la fisioterapia, desde el año 1996 se conmemora el Día Mundial de la Fisioterapia el 8 de septiembre, después de la constitución, bueno, del World Confederation, sería la Confederación Mundial de la Fisioterapia. Es el Día Mundial de nosotros. Bueno, para que se acuerden que el 8 de septiembre es nuestro día. ¿En qué procesos va a intervenir la fisioterapia? O sea, ¿en qué ámbitos vamos a estar siempre? Estamos en todo casi. Cualquier enfermedad, cualquier ámbito de salud, cualquier patología, vamos a estar seguramente nosotros. Vamos a tratar mucho la parte mental y psiquiatría, un paciente con depresión, ansiedad, esquizofrenia. La esquizofrenia es un trastorno mental que produce alucinaciones, delirio, trastornos de comportamiento. Vamos a estar con las personas que tengan afecciones a nivel psíquico, en la parte de la psiquiatría. Bueno, después en la kinesiología propiamente dicha. Vamos a estar también en el ámbito de la obstetricia y la ginecología.
post y preparto. En el ámbito de la pediatría, como es la parálisis cerebral infantil, que es una enfermedad congénita en la que el cerebro se desarrolla normalmente, afectando así al movimiento, el tono muscular que tenga el niño y la postura en lo que es pediatría también vamos a tener la bronquiolitis, que también es típica de la niñez, por una reacción de los bronquios que se inflaman, dada por un virus específico. Empieza como que es un resfrío, pero después va evolucionando, pudiéndose ocultar sibilancias y observando, mediante las técnicas de observación, una disnea. Que la disnea puede ser tanto un signo, podemos ver a una persona que está con dificultad para respirar, así como puede ser un síntoma, la persona lo siente que tiene esa dificultad para respirar. Bueno, después también en problemas del sistema vascular. En neurología vamos a tener vamos a estar adentrados en muchísimas patologías, como es así la inflamación del nervio ciático, que seguro lo han escuchado, la ciática. El ciático es un nervio muy largo, que básicamente va a estar va a darle la inervación a la mayoría de los miembros inferiores, o sea, todo lo que son muslo y pierna. Hernias discales. Las hernias discales vamos a estar nosotros tratando mucha gente con hernias discales, ya a nivel cervical o a nivel lumbar. Hemiplejías, así como las hemiplejías de una persona que ha sufrido una ACV, esclerosis múltiple, Parkinson, cualquier lesión medular específica, son todas afecciones que vamos a estar seguramente llenos de pacientes con estas patologías. Bueno, la parte en el ámbito de la geriatría, que eso de por sí, a medida que vamos envejeciendo, vamos perdiendo movilidad y funcionalidad, entonces nosotros para eso vamos a estar, para evitar que se produzca en exceso, darles una mejor calidad de vida. En la parte de neumología vamos a tratar lo que es el EPOC, lo que es la fibrosis quística. El EPOC significa enfermedad o un grupo de enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, que dificultan la respiración, produciéndose así una bronquitis crónica, que se irritan las vías y se inflaman, o un enfisema, que va a afectar a lo que es a nivel alveolar. El alveolo es como la última unidad a nivel respiratorio, disminuyéndoles la capacidad elástica. ¿Qué causas tiene el EPOC? ¿Qué es lo que lo produce? Y la mayoría de los casos siempre es por el uso excesivo del cigarrillo, de fumar, o estar alrededor de industrias o polvos, o que haya en el ambiente polvos químicos, que esté el aire contaminado, la misma edad también. Y la fibrosis quística es una enfermedad que es de nacimiento, es congénita, causada por un gen defectuoso, que lo que hace es llevar al cuerpo a producir en forma excesiva o anormalmente un líquido espeso que se acumula, un líquido espeso que es como moco, que se acumula en las vías respiratorias, produciendo así una infección, tos. Después vamos a también estar en el ámbito de la traumatología, de la ortopedia. Ahí vamos a tener esguinces, el esguince de ligamentos, fracturas de huesos, luxaciones de articulaciones, roturas musculares, desviaciones de la columna como son la escoliosis. Esa es una de mis partes preferidas, por así decirlo, tanto la neurología como la traumatología. Después vamos a tener la reumatología, vamos a tener lo que es la artrosis, que es cuando se va degenerando la articulación, la artritis, que es la inflamación, osteoporosis, que es muy común en las mujeres posmenopáusicas,
una enfermedad que afecta a los huesos, la osteoporosis, que lo que produce es un adelgazamiento del componente óseo, de la masa ósea, se va deteriorando el tejido óseo, pero quedando así más frágil y más accesible o riesgoso a fracturarse. Bueno, se produce en las mujeres posmenopáusicas. ¿Y por qué se produce? Porque pasa cuando se genera esta generación de la masa ósea, es más lenta que la pérdida del hueso viejo. Entonces seguimos teniendo hueso viejo y no se genera el nuevo hueso. Por eso se produce esto. Bueno, después vamos a estar también en el ámbito de la cardiología, de la oncología para tratar el cáncer, de la fisioterapia del paciente quemado, en terapia intensiva. Vamos a trabajar mucho en el ámbito ese. Bueno, en salud mental, que es la psiquiatría, estrés. Como ven, vamos a estar en casi todos los ámbitos trabajando en forma general. De ahí van a ver cuál es la que a ustedes les gusta más en forma de posgrado. Y como habíamos mencionado lo que eran los agentes físicos, vamos a tener acá la electroterapia. La electroterapia es la ciencia parte de la fisioterapia, que trata lesiones pero mediante la electricidad. Mediante una estimulación cutánea va a tratar las lesiones. Va a actuar como un analgésico, un antiinflamatorio, va a mejorar la actividad muscular, va a mejorar que se sanen más rápido las heridas. Bueno, ahí les muestro en la imagen cómo sería la aplicación de esta máquina, que mediante la electricidad va a darnos todos esos efectos: efecto analgésico, antiinflamatorio, mejorar la actividad muscular, etc. La ultrasonoterapia, esto es, como les digo, es para darles un pantallazo, porque esto después lo vamos a ver en la cátedra de fisioterapia. La ultrasonoterapia también sirve para tratar lesiones, pero ya no mediante la electricidad, sino mediante el ultrasonido. Porque si vamos a lo que es el sonido está formado por pequeñas vibraciones mecánicas y dilataciones periódicas de la materia en sí, que se van propagando de ellas en forma de ondas. Dentro del espectro nuestro sonoro acústico hay 3 zonas: la del infrasonido, bajo de 20 Hz, la de los sonidos audibles entre 20 y 20.000 Hz, y la del ultrasonido, que es justamente, que ya supera los 20.000 Hz, que es donde metemos lo que sería la ultrasonoterapia, en la que va a producir mediante el sonido un efecto térmico y mecánico en nuestro organismo. Para llevar a cabo la ultrasonoterapia, así como están viendo acá en la imagen, se aplica un gel, una loción, que va a servir de conductor, el gel, para deslizar mejor lo que es el cabezal de la máquina, como lo están viendo acá. Entonces ese gel va a ser el que nos va a conducir y dar una mejor absorción por parte en el paciente sí. El cabezal ese que se ve acá, por dentro tiene un cristal de cuarzo que da un efecto eléctrico, llevando así las ondas ultrasónicas y produciendo así este efecto térmico que les digo en nuestro organismo. ¿Qué efecto nos va a dar? Efecto térmico, analgésico, nos va a hacer como a nivel celular un micromasaje, dilatando y comprimiendo lo que es el tejido, va a aumentar lo que es la membrana celular. Si han visto la biología, se van a acordar que la célula tiene una membrana. Va a aumentar el metabolismo celular, va a liberar histamina, que esta histamina es un componente de activación para por decirlo, va a aumentar lo que es el efecto térmico.
va a aumentar el efecto térmico y así va a disminuir las contracturas musculares, dando un efecto de vasodilatación. Eso es lo que buscaba. Un efecto de vasodilatación y aumentando así la circulación sanguínea. La ultrasonoterapia jamás debemos usarlas si son estructuras sensibles como los ojos. Acá no hay que usarlo, en los párpados, en la parte del corazón, en lo que es la parte bien de la médula tampoco, en las gónadas, o sea, en los miembros, en los órganos sexuales, jamás. Una persona con diabetes tampoco. Más que todo son indicadas para reabsorber edemas, hematomas, que son los moretones, una rigidez muscular para descontracturarla, tendinitis, una lumbalgia, por ejemplo, un dolor de ciática. Esas son las indicaciones, pero jamás en las que dije anterior a esas. Después tendríamos lo que es la hidroterapia. Ya dijimos lo que era la ultrasonoterapia y la electroterapia. La hidroterapia va a ser la utilización del agua en sí para tratar determinadas patologías o enfermedades, permitiendo así un mayor control del cuerpo, lo que hace que el paciente realice ejercicios que no podría hacerlos o son difíciles en forma de resistencia si estuviera fuera el agua. El agua nos va a ayudar a eso, nos va a asistir. También nos puede resistir, así como asistir. Fortaleciendo así como función, fortaleciendo así todo lo que son las articulaciones, los huesos, va a mejorar nuestro tono muscular, nuestra postura, nuestro equilibrio. Es muy usado para la preparación física, para una intervención quirúrgica o una rehabilitación postquirúrgica. Bueno, vamos a indicaciones. Se suele usar mucho cuando hay hernias a nivel lumbar que esté dando un ciático, hernia o dolor cervical de cuello, lumbalgia, una osteoporosis avanzada, una persona con obesidad, una persona con luxaciones o esguinces o fracturas a nivel de espalda. No hay que usarla si la persona tiene diabetes, si sufre alguna enfermedad cardiovascular, si tiene micosis cutánea, o sea, si sufre con hongos o algún tipo de infección. Eso no hay que usar este tipo de terapias si tenemos esa patologías o afecciones. Después tendríamos lo que es la termoterapia, que va a ser el tratamiento, consiste en el tratamiento de una lesión mediante el uso del calor, pero son sesiones que vamos a estar de 10 a 30 minutos, no más de eso. ¿Qué efecto va a tener? Efecto antiinflamatorio, mejora las defensas, va a restaurar a nivel celular, va a ser también analgésico porque nos alivia la fatiga, relajante, alivia el dolor. ¿En qué indicaciones vamos a usar este método? En lo que serían lesiones inflamatorias de la piel o dolores reumáticos. Siempre que diga reumático es articulación más que todo. ¿Y cuándo no hay que usarlo? Cuando la persona tiene cardiopatías, o sea, enfermedades cardiovasculares, o que una persona que consuma anticoagulantes, por ejemplo. Bueno, ¿cómo se utiliza este método de la termoterapia? Se puede utilizar en forma sólida mediante un instrumento llamado termóforos, que es como un tipo de faja que al colocársela estando conectada va a producir calor en el tejido. Si no, también podemos usar termoterapia mediante la misma hidroterapia pero con agua caliente. Eso sería en los semisólidos o líquidos. También mediante aire seco, húmedo, caliente que esté pasando en los tejidos, o también usando la técnica de la radiación mediante rayos infrarrojos. Pues tendríamos la mecanoterapia, que sería una técnica que va a tratar las lesiones o enfermedades a través de instrumentos mecánicos, como lo son ruedas, tablas de pedales, jaulas de poleas, pesas, máquinas que traccionen, entre otras. Y el objetivo es dirigir los movimientos que hagamos con el cuerpo, pero regulando su fuerza, amplitud y la trayectoria que llegue ese movimiento.
Va a estar indicado más que todo en las patologías como artrosis, artritis, roturas de huesos, problemas musculares. Y acá les he puesto una serie de imágenes para que vean uno de los tantos instrumentos que se utilizan en esta técnica. Tenemos por ejemplo la jaula de Rocher, que es esta que vemos acá al final, donde está el fisioterapeuta con el niño, que está compuesta por 4 planos, 1, 2, 3, 4. Están como enrejados, por eso es que está todo como si fuera una cárcel, una jaula, por eso jaula de Rocher, que permiten colocar en todos sus extremos o en sus partes de jaula distintos sistemas que van a estar en suspensión o poleas, todo para poder maniobrar bien los segmentos corporales. Esa sería la jaula de Rocher. Después podemos usar estos tipos de escaleras que estamos acá. Después espalderas. Acá hay otras espalderas que van a servirnos para realizar estiramientos, desviaciones de la columna. Acá está este señor, está haciendo un estiramiento de todo lo que es su complejo de pierna. Si no, también tenemos la típica rueda de hombro. Esta seguro la pueden haber visto en los juegos de los parques así para entrenar, que seguro está uno parecido, no de este calibre, pero sí así unos muy parecidos hay siempre en los parques de juego, que con esto podemos utilizarlo para poder maniobrar los movimientos del hombro y de todo lo que es el complejo de la escápula y poder hacer bien las rotaciones de hombro. Después tendríamos la magnetoterapia, que es un tipo de práctica que genera campos magnéticos. Se efectúa mediante imanes de alta o baja frecuencia según el tipo de patología que vayamos a tratar, aliviando así toda dolencia que padezca el paciente y regenerando los tejidos que estén afectados. Acá en este caso está actuando a nivel de la rodilla. Se suelen utilizar en indicaciones para cuadros de dolor que haya mucha inflamación, como son miositis, inflamaciones de los músculos, en artrosis, en dolor del ciático, ciatalgia, en tendinitis, en dolor de la parte lumbar, lumbalgia. Nunca habría que usarlo en gente que use un marcapaso. Hay que evitar en gente que use un marcapaso o gente que tenga células cancerígenas o mujeres embarazadas. Siempre hay que evitar eso, pero sí usarlo en los anteriores que nombré. ¿Cómo se generan estos campos magnéticos acá con esta máquina? Para crear estos campos magnéticos lo que se utiliza es un tipo de bobina, que es todo esto, en el que van a pasar corrientes eléctricas, y de esta forma las ondas son captadas por el mismo organismo, nuestro tejido, sin necesidad de aplicar una corriente directamente a nuestro cuerpo. O sea, lo va a hacer el campo magnético que se genera mediante estas bobinas. Como para darles una idea de cómo es. Bueno, después tendríamos la crioterapia, que es la terapia mediante la aplicación de frío, bajando la temperatura de los tejidos. ¿Cuál es su tecnicismo, sus formas técnicas? Podemos tanto usar la aplicación de hielo, que es la bolsa típica de hielo, como esta que vemos acá, que es una bolsa de hielo, o también se le llaman cold packs, que en inglés significaría un paquete de hielo. Después tendríamos lo que es el criomasaje, que es mediante 10 minutos aplicar bloques de hielo, como está acá le aplicamos bloques de hielo frotándolo en la superficie corporal del paciente, solamente hasta 10 minutos en la parte que tenga dolencia. Después el tratamiento de puntos gatillo. Los puntos gatillos son zonas que tenemos hipersensibles a la palpación, entonces al tocarlas con una determinada fuerza vamos a sentir el punto doloroso localizado en ese músculo, en los triggers, puntos gatillos.
Entonces en esos puntos gatillo, en esas zonas hipersensibles, podemos utilizar para la crioterapia lo que se llaman aerosoles refrigerantes, solamente por unos segundos usarlos, como lo vemos acá en esta imagen. Bueno, los efectos: va a disminuir la temperatura, va a tener efectos en la circulación, disminuir el dolor, los espasmos musculares, va a moderar nuestro metabolismo. ¿En quiénes están indicados este tipo de técnica de la crioterapia? Más que todo en lesiones como hematomas, que son los típicos moretones, en los espasmos musculares, como dijimos, o en cualquier dolencia que tengamos de dolor muscular, dolor articular. Y no hay que usarlo, o sea, las contraindicaciones sería una persona que tenga una hipersensibilidad al frío, una persona que tenga una arteriosclerosis, que ya vamos a ver que es algo, patología cardiovascular, u otros trastornos vasculares periféricos. Bueno, acá en esta imagen era como para darles un pantallazo de lo que son los triggers o los puntos gatillos, para que vean más o menos en qué secciones de la parte posterior nuestra, en qué secciones se encuentran. Tenemos mucho acá en la parte de hombro, en la parte de lo que sería el dorsal ancho, muy cerca acá de la parte lumbar, en la parte del cuello, la parte del occipital, como para que tengan una idea. Bueno, después tendríamos la láser terapia, que es la utilización de radiación láser, que va a contribuir al reparar el tejido y aliviar cualquier dolencia que padezca el paciente. ¿En qué lo indicamos? En casos de dolor crónicos agudos, en dolor de articulaciones como la lumbalgia, en tendinitis, en desgarros musculares, en una rehabilitación motora que haya tenido postquirúrgica. Después tendríamos la presoterapia, que es un tipo de técnica que consiste en la aplicación de presión generada mediante este dispositivo que vemos acá sobre diferentes zonas del cuerpo, con el objetivo de favorecer la circulación del flujo sanguíneo y también el linfático. Este dispositivo, que es el que vemos acá, es un conjunto de cámaras de aire que están separadas entre sí y se colocan alrededor de todas las zonas y extremidades que vayamos a tratar. Siempre más que todo es a nivel de los pies, o sea, de las piernas, porque favorece el retorno venoso y linfático. Bueno, estas cámaras de aire se inflan y se desinflan de una forma continua, como un efecto bombeo realizan, dando así los efectos como mejorar el aspecto de la piel, porque va a combatir la celulitis, va a mejorar y disminuir la hipertensión arterial, va a ayudar a eliminar toxinas, va a aliviar el cansancio y la pesadez en nuestras piernas, va a eliminar posibles edemas, y va a aliviar también en el estrés que padezca la persona. Nunca hay que utilizarlo, o sea, sus contraindicaciones serían si la persona padece una insuficiencia cardíaca, algún tumor o célula cancerígena, los hipotensos tampoco, ninguna embarazada o ninguna persona que tenga una infección grave. Después tendríamos lo que es la terapia de onda de choque, que es un tratamiento que está basado en una onda acústica, o sea, de sonido, que lleva mucha energía a los puntos dolorosos de dolencia que padezca la persona y a los tejidos mismos. La energía que va a producir esta terapia de onda de choque va a promover la regeneración de los tendones, de músculos, de tejidos blandos que hay. Va a aumentar la producción de colágeno, ese es uno de los efectos que va a producir. Va a eliminar cualquier calcificación que se encuentre, va a disminuir los dolores de los triggers, de los puntos gatillos que habíamos dicho, y va a también curar cualquier inflamación que esté en el ámbito que se use. Se suele usar mucho en lo que es en lo que sería la lesión del tendón rotuliano, acá, que es comúnmente llamado la lesión de la rodilla del saltador,
También se va a utilizar mucho en lo que es el hombro doloroso por calcificaciones que se generan ahí. O la epicondilitis lateral, que es el típico codo de tenista. O fascitis plantar, que es como el espolón calcáneo. Se puede hacer como una calcificación también a nivel del calcáneo, que es un hueso de la parte del pie. Se deposita mucho calcio y se calcifica. Entonces, con la terapia de onda de choque vamos a poder eliminar esa calcificación. O también cualquier dolor de cadera. Bueno, con eso terminamos todas las terapias, en un vistazo general de todas las terapias a través de maquinaria, de equipo. Ahora vamos a ver las que, al menos a mí, son las que más me gustan, que son las terapias manuales. Vamos a tener la kinesioterapia, que son técnicas manuales tanto pasivas, en las que el paciente no hace nada a nivel articular, o sea, lo vamos a maniobrar nosotros, los terapeutas, o activas, que pueden ser una activa asistida, que va a hacer un poco de fuerza y va a él hacer el movimiento, pero nosotros lo asistimos. Libre, la hace él solo, o resistida, que nosotros le aplicamos una resistencia contraria al movimiento que va a hacer él. También vamos a realizar muchos test de valoración muscular acá, en la que vamos a ver cuánta fuerza tiene el paciente, la vamos a diagnosticar con grados, ya lo vamos a ver eso en la cátedra de kinesioterapia. Bueno, la función de la kinesioterapia es mejorar la circulación sanguínea, oxigenando así todas las áreas que estén comprimidas, aliviar y reducir el estrés, desbloquear zonas que padezcan algún problema, o sea, aliviando la compresión. Vamos a estimular la propiocepción del movimiento que tenga la persona. Vamos a evitar que se padezca una rigidez a nivel de las articulaciones. Vamos a tratar enfermedades como las hemiplejías. La hemiplegia es un defecto que queda, por ejemplo, después de un ACV. La persona suele quedar hemipléjica, entonces vamos a tener que tratarla con mucha kinesioterapia, muchos movimientos, para que ese miembro no quede rígido, esos músculos no queden rígidos, esa articulación no quede rígida. Vamos a perfeccionar la respuesta muscular, o sea, de estar padeciendo algo y que esté obsoleta esa articulación, la vamos a llevar de vuelta a la funcionalidad. Ese es nuestro objetivo con la kinesioterapia. Después tendríamos los estiramientos analíticos, que esto se ve mucho en la cátedra de kinefilaxia, o sea, son estiramientos que son maniobras que el terapeuta va a hacer en la persona, que pueden ser tanto pasivas, o sea, nosotros a ellos, activas, que lo van a hacer ellos, pueden ser activas excéntricas o isométricas. Isométrico significa sin movilizar ningún ángulo ningún ángulo de la articulación, o sea, sin moverlo, pero estirándose. Bueno, los objetivos de los estiramientos analíticos van a ser elongar a la persona, que recupere flexibilidad, que los tejidos blandos sean más elásticos, que aumente la amplitud de movimiento mediante esa elongación. Y las indicaciones, o sea, en qué está indicado, más que todo en personas que tienen contracturas musculares o algún edema local, alguna alteración de retorno venoso. Siempre va a ayudar los estiramientos a lo que es el retorno venoso. O incluso hasta una preparación post o pre de ejercicios. Siempre les habrán dicho, capaz, cuando iban a la escuela en educación física, que antes de empezar, que estiren, hacen unos 10 minutos de calentamiento y ahí empieza todo el ejercicio. Y después, al final, volvemos a estirar. Eso es lo que yo recomendaría. Hay muchos que dicen que no es bueno estirar al principio, que nada más es bueno estirar al final, pero yo lo haría tanto en la previa como al final del ejercicio. Después tendríamos la masoterapia, que serían las técnicas de masaje, están dadas mediante un masoterapeuta o masajista, que lo que vamos a hacer es manipular todo lo que son los tejidos blandos del cuerpo, o sea, lo que es músculo, piel, ligamentos, tendones,
Vamos a utilizar distintos grados de presión al realizar los masajes y distintos ángulos de movimiento. Por lo general el masaje se considera una parte de la medicina integral. ¿Qué efectos va a tener la masoterapia? Vamos a aliviar también el estrés, vamos a disminuir el dolor, vamos a aumentar una relajación en la persona, vamos a mejorar incluso la función inmunológica del paciente. La masoterapia es muy utilizada en patologías o enfermedades que son para disminuir el dolor, como cáncer o fibromialgia, problemas estomacales o enfermedades cardíacas. Siempre la masoterapia es muy bueno para esas patologías, para todo, siempre un masaje te alivia el estrés, como dijimos, te da mucha relajación, entonces es una muy buena técnica a aprender como futuros kinesiólogos. Y en las últimas, que serían de las técnicas manuales, tendríamos lo que es el vendaje funcional, que bueno, es un tipo de técnica que inmoviliza parcialmente, o sea, no toda la articulación la va a inmovilizar parcialmente en lo que son lesiones tendinosas, musculares o ligamentarias. Va a limitar en el sentido del movimiento donde aparece la dolencia, dejando así la posibilidad de moverlo o apoyar la articulación en la porción que no duele. ¿Qué objetivos tiene el vendaje funcional? Prevenir lesiones, disminuir dolor, disminuir edemas, estimular el movimiento de la persona, corregir una deformidad en la articulación, facilitar la regeneración de ese tejido que está dañado, limitar o inmovilizar las lesiones, entre otras. Pero esas son las más importantes. Esto se ve mucho más en la cátedra de kinefilaxia, donde enseñamos o nos enseñan a cómo hacer vendajes, más que todo vendajes de tobillo y de muñeca, también de codo, mucho. Bueno, con eso terminamos lo que serían las técnicas tanto manuales, que eran, si hacemos un repaso, la kinesioterapia, la kinefilaxia con los estiramientos analíticos, el vendaje funcional y la masoterapia. Y las otras que eran con las maquinarias, la láser terapia, hidroterapia, etc. Entonces ahora lo que quería hablarles un poco del perfil que tendríamos que tener nosotros como estudiantes, como futuros estudiantes o como estudiantes de la carrera de kinesiología. El perfil del estudiante de kinesiología poseemos nosotros como un interés hacia cómo se comporta nuestro cuerpo, ¿cierto? Y cómo va a repercutir ese comportamiento en la salud misma. Entonces, si ustedes se sienten atraídos por cómo se nos comporta nuestro cuerpo, tanto la anatomía como la fisiología, la biología misma, a nivel celular, entonces si nos llama la atención de eso, ya vamos encaminados de que capaz nos guste muchísimo esta carrera. Si tenemos esas ganas de saber cómo se comporta nuestro cuerpo, ¿cierto? Acá les quería dar un breve vistazo de qué materias nos vamos a encontrar al estudiar esta carrera. En los primeros años se ve mucho la anatomía funcional, es primordial, o sea, la vamos a ver siempre. Capaz la vemos nada más, capaz nos la enseñan nada más en el primer año, pero nos la vamos a llevar siempre hasta que terminemos la carrera, o aunque hagamos un posgrado, siempre vamos a tener la anatomía, o sea que siempre vamos a tener que repasar los músculos, las inserciones, los nervios, las arterias, los órganos, todo, las articulaciones, los huesos. Pero no se asusten porque, como les digo, si nos atrae eso, se nos va a ir quedando. Y todo ese tecnicismo de palabras se nos va a ir quedando y vamos a ir incluso mejorándolas. O incluso cuestionándonos, haciéndonos hipótesis después cuando ya estemos en los últimos años así, hipótesis de distintas patologías, y bueno, vamos a meter todo lo que aprendimos de la anatomía funcional, lo vamos a plasmar ahí. También vamos a ver histología y embriología, que es bueno, el estudio de las células de nuestro cuerpo, en forma general, ¿sí? Química biológica un poco, porque para ver lo que es histología y fisiología hay que tener un
pantallazo de química biológica. Mientras más sepan, igual mejor. Pero en química biológica vamos a ver las proteínas, los ácidos grasos, los carbohidratos. Entonces después eso nos hace más fácil la vida en fisiología. Bueno, psicología médica, porque vamos a estar tratando con gente y vamos a necesitar tener una idea de cómo piensa el paciente, cómo poder ayudarle, cómo saber, cómo hablarle. Pues vamos a tener semiopatología médica kinésica, que es estudia lo que son las enfermedades con sus síntomas y signos. Ya ahí ya nos estamos yendo ya a los segundo y tercer años. Pues bueno, que la kinesioterapia con la masoterapia, que como les dije, hay una cátedra específica de kinesioterapia donde se ve todo eso, las técnicas de movilización pasiva activa más la masoterapia. Kinefilaxia, que les dije que son más que todo los estiramientos analíticos, la hidroterapia, el vendaje funcional, todo eso se ve en esa carrera, en esa cátedra. Patología quirúrgica va muy pegado de la semiopatología, pero nos va a dar un breve vistazo de cómo es en la parte de cirugías. Pues tenemos que saber, capaz no estemos 100% metidos ahí, pero tenemos que tener un poco de cultura general de todas estas partes. Neuroanatomía, vamos a ver la anatomía, pero específicamente de lo que es el sistema nervioso, cerebro, médula espinal. Neurología, en la que después de haber entendido bien la neuroanatomía, vamos a irnos a la neurología, que al menos a mí me ha encantado, y ahí vamos a ver enfermedades como la enfermedad de Parkinson, el ACV, la ELA, que seguro la han conocido, o la han escuchado, digo, en la tele, o en algún momento seguro la han escuchado. La ELA es una enfermedad muy grave, con meses de vida. Algunas veces se da mucho más tiempo, pero bueno, depende cómo lo trata la persona, ¿cierto? La ELA significa esclerosis lateral amiotrófica, por si acaso. Vamos a ver tumores a nivel del cerebro, en lo que es neurología. Bueno, hay muchas más enfermedades que afectan muchísimo al sistema nervioso y que nosotros tenemos que saberlas, porque vamos a estar rehabilitando a esa gente. Y ya bueno, en los últimos años ya van a ser mucho más específicas las materias las cátedras que vamos a tener, como lo son kinesiología pediátrica, neurológica, respiratoria, cardiológica, geriátrica, la traumatología, clínica, farmacología, órtesis y prótesis, psicomotricidad. Son todas ya materias mucho más específicas. Por eso ya se dan mucho más en los últimos años. Una vez que metimos todo lo anterior, vamos a esta y plasmamos estas. ¿Cuáles pueden ser una de las cualidades con las que nos podemos sentir identificados, por la cual queremos estudiar esta carrera? Pueden ser que nos gusta observar a la gente. Eso es, siempre que hables con un kinesiólogo seguro que le encanta observar a la gente, ver sus posturas, su cara, porque después de todo eso nos ayuda. Cuando estemos al lado de un paciente, saber observar nos va a ayudar muchísimo. Tener buena predisposición, porque vamos a estar siempre, no es que vamos a estar con un paciente y no lo vemos más después, sino que con ese mismo paciente vamos a estar capaz una semana, o incluso 2 semanas, o incluso un mes. O sea que vamos a tener que tener una buena predisposición para estar con esa gente. Vamos a tener que tener una buena comunicación, la capacidad de ser responsable, tener ser gente solidaria también, saber maniobrar nuestras manos, el uso de las manos, tener ganas de mejorar la calidad de vida de esas personas, tener el gusto de estudiar todo esto, porque capaz en el primer año dicen esto es mucho, no me gusta, pero si realmente te atrae, el conocimiento va a entrar solo, no se preocupen. Tener pensamiento analítico crítico, entre otros. Paciencia, mucha paciencia como profesionales de la salud, mucha paciencia, muchachos. Y para ir terminando, ¿qué sectores podríamos trabajar una vez que ya nos hemos
que ya nos hemos recibido, qué sectores podemos trabajar, y podemos trabajar en hospitales, tanto privados como públicos, en consultorios propios nuestros, si les da algún día la chance de tener su propio consultorio, genial. En centros deportivos, en espacios de entrenamiento, depende de la especialidad que vayan a estudiar después en un posgrado, si es que quieren. Bueno, en centros de investigación siempre hay que, aunque terminemos de estudiar, aunque ya nos hayamos recibido, siempre hay que seguir investigando, nunca dejar el estudio. O sea, no porque tengamos el título hay que dejar el estudio, hay que seguir metiendo información siempre, porque la información, el conocimiento es lo que nos da, como profesionales, nos da poder, digamos. Y bueno, ¿por qué estudiar kinesiología? Como dijimos, tiene mucha salida laboral. Una vez que terminamos el pregrado, tenemos muchísimas especializaciones en las que podemos ir y ganar incluso mucho más conocimiento. Vamos a saber, como les digo, tener esas ganas de saber cómo se comporta el cuerpo humano. Vamos a conocer todo nuestro cuerpo a la perfección, podríamos decir. Incluso así para desarrollarnos nuestro propio cuerpo, o sea, para tener idea de cómo mejorar nuestra propia salud de nuestro cuerpo. Por eso vamos a poder aplicar todos estos conocimientos adquiridos en nuestra misma vida. Y la satisfacción de poder ayudar a gente, como les digo, de mejorar su calidad de vida. Bueno, espero que les haya gustado el video, no sé si se ha hecho muy largo. La idea era darles en forma generalizada, darles una introducción a lo que es esta hermosa carrera, así que si les gustó me ayudaría mucho con un like y con un me gusta y suscribirse al canal. Y próximamente vamos a empezar a subir mucho más contenido de las cátedras en sí. O sea, vamos a ir subiendo de anatomía, de histología, de semipatología, neurología, depende de mi tiempo, voy a ir subiendo cada vez más contenido de las cátedras en sí, para poder ayudarles de un estudiante a otro estudiante.